y sea toda la gloria al Padre. Padre Santo, siente su presencia aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar a la palabra. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Vamos a seguir dándole a esto de la unción. Le tengo que hacer un anuncio. Eso solo el Padre y yo lo sabemos. El domingo 26 de marzo, diga conmigo, 26 de marzo, va a haber una tarde de milagros y sanidades. Ese día yo necesito que usted traiga, si usted está enfermo, tráigase usted mismo. Y si usted conoce a alguien que está enfermo, tráigalo. No sé qué va a pasar ese día, venga con disposición, pero les suplico que llenemos de inválidos esta casa ese día, que llenemos de personas con cáncer, que llenemos con personas como con el hígado malo, con dolores de cabeza, que llenemos esta casa ese día de personas enfermas, porque va a ser algo glorioso. ¿Cuándo es la tarde de milagros y sanidades? 26 de marzo. Y obviamente no va a faltar usted, ¿verdad? No va a ser clavero. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella le contestó: esta servidora de usted no tiene nada en casa, excepto un jarrito de aceite. Entonces Eliseo le dijo: pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los jarros que ellos le iban llevando. Cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos: tráeme otro jarro más. Pero su hijo le respondió: no hay más jarros. En ese momento el aceite dejó de correr, y después fue ella y le fue a contar al profeta, y este le dijo: ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda, con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Miren qué interesante cómo empieza la historia de la llenura del aceite, de la unción del Espíritu Santo a una mujer que la dejaron viuda, que la dejaron endeudada, la dejaron bien fregada. Y no solo a ella, y perdón por la palabra, pero estoy en mi familia, estamos en familia, ¿verdad? Así que a todos los que nos miran por redes sociales, ustedes también son mi familia. Y ya se me salió la palabra, así que ya, no importa. La dejaron bien comprometida a la señora, junto con sus hijos. Es bien difícil porque yo pues viví la muerte de mi papá, mi mamá enviudó, y es bien interesante porque voy a hacer un paréntesis aquí. Me metí a internet a buscar quién era un huérfano. Me llamó mucho la atención. Y en internet la palabra huérfano dice que se refiere a toda persona que se queda sin papá o sin mamá. No quiere decir que solo que ya no tenga sus dos papás, sino con cualquiera que les haga falta, la persona es huérfano. Me llamó mucho la atención porque tratándole de hallar algo bueno en mi aflicción a la muerte de mi papá, me recordé que la palabra dice que Él es Dios y defensor de las viudas y de los huérfanos. Así que con la Mori, con mi hermano y conmigo, no creo que le convenga al chamuco a alguien meterse, porque lo tenemos a Él de defensor. Entonces es interesantísimo porque la palabra, la historia empieza con una mujer viuda con dos hijos, teniendo deudas, teniendo aflicción. ¿Y sabe qué era lo comprometido? Que si no pagaba la deuda, se iban a llevar a sus hijos de esclavos. ¿Sí? Imagínense lo que son papás aquí. ¿Qué harían ustedes si se quieren llevar a sus hijitos de esclavos? Padre, está mero complejo eso, está mero comprometido. Entonces, ella en el afán de ver qué hacer, ella en el afán de ver cómo pasar adelante, pues empezó a buscar una solución, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de pasar a eso, yo le quiero decir que todo lo que su pasado dejó en usted no es más grande que la unción y el aceite del Espíritu Santo que se está derramando en estos días sobre esta casa.
A Dios no le importa si lo dejaron endeudado, si fracasó usted en un negocio, si se divorció, si se separó, si usted pecó. A Dios lo que le importa es tener un hijo que tenga un corazón contrito y humillado delante de Él, para renovarlo, para saciarlo, para levantarlo, para redarguirlo, para decirle que tiene otra oportunidad. Entonces muchas veces nos sentimos como esta señora. ¿Cuántos han estado endeudados aquí? Que levanten la mano. Es horrible tener deudas, o a usted le gusta tener deudas. Es horrible tener deudas. Ahora agréguele al tener deudas que le iban a quitar a sus 2 hijos para tenerlos como esclavo. Entonces usted se da cuenta, el aceite del Espíritu Santo, y se lo digo así porque usted ya conoce la historia, hace que todo acreedor en su vida se largue. Entonces hay 2 cosas en la Biblia que hablan de quitar a los acreedores. Uno es el dar el diezmo y la otra es la unción del Espíritu Santo. Si usted tiene ambas cosas, no va a haber acreedor que se pueda meter con usted. Y en este caso vamos a hablar de la unción del Espíritu Santo. Cuando la viuda, y también me estoy adelantando al final de la historia, cuando la viuda logró hacer lo que el profeta le dijo, terminó con tanto aceite que tuvo que vender. Y el aceite fue el que provocó que sus hijos no fueran esclavos de alguien más, ni de nadie. Entonces, no importa la situación que usted haya vivido, la buena noticia, y gloria al Padre, lo que le vengo a decir de parte de mi Dios fuerte y poderoso, es que no va a haber ningún acreedor que se le pueda asomar a usted, que le pueda quitar su bendición, que le pueda quitar a sus generaciones y que le pueda quitar lo que Él ya le prometió, lo que Él ya le soltó, lo que Él ya le dijo. Es de entender que cuando Dios le pide a Abraham, a Isaac, tal vez en ese momento Abraham la palideó y la vio feo, pero Dios no es malo. Dios no es hombre para mentir. Dios no le va a quitar una promesa a alguien. ¿Está aquí conmigo? Amén. Por eso es de que Dios le provee ofrenda a Abraham, porque lo que Dios le dio, ni el mismo Dios se lo va a quitar, mucho menos un acreedor. Entonces no sé en qué situación está usted el día de hoy, pero lo que le digo es que no hay diablo que le vaya a poder quitar las promesas de Dios, de mi Padre en su vida. No sé por qué pasó, pero no hay nadie que le pueda quitar lo que Dios le dio. Entonces tengo que lograr entender que el sistema del aceite es el mismo sistema que hablamos hace unas semanas, el cual dice la palabra que nos va a renovar nuestras fuerzas como las del búfalo. ¿Se recuerda el proceso del búfalo? ¿Qué pasa? El búfalo se empieza a mover. Muévase ahí un poquito a lo búfalo, muévase ahí. A medida de que de él transpire aceite, para que cuando algún malo, cuando algún animal se le quiera acercar, se le resbale. Entonces tengo que lograr entender, y con eso quiero empezar la palabra del día de hoy, que el aceite, la unción del Espíritu Santo no va a dejar que le quiten sus promesas, no va a dejar que le quiten sus bendiciones, no va a dejar que se cierre su negocio, no va a dejar que su familia se destruya. Y si su familia ya se destruyó, va a haber algo que se llama unción del Espíritu Santo, que la va a regenerar, que la va a volver a construir, porque Dios es fiel, mi Padre es fiel, y Él cumple sus promesas. Entonces la unción del Espíritu Santo quita toda cadena de esclavitud, toda, sin importar si usted es viuda, sin importar si usted pecó. La unción del Espíritu Santo pudre toda esclavitud. Si usted está pasando por algún proceso de pecado que no sabe cómo salir, dígale: Espíritu Santo, necesito tu unción para que se pudra mi pecado. Porque la unción del Espíritu de Dios quita todo lo malo de nosotros. ¿Usted no se ha cansado de pecar? Hay momentos en mi vida donde yo le he dicho al Padre: Padre, ¿por qué vuelvo a pecar? Y la respuesta de él, creo que se ríe, dice: pues porque vos querés. Pero uno se aburre. Uno se aburre del mismo pecado.
pero hubo un Jesús que murió por esos pecados en la cruz del Calvario y que nos dejó a su promesa el Espíritu de Dios para que nosotros podamos ser quitados de todo yugo. Amén. Entonces, miren qué interesante, porque la pregunta del profeta a la viuda es: ¿qué tienes en tu casa? Dígale que tiene a la par: ¿qué tienes en tu casa? Entonces, la casa representa a dos lugares. La casa Rey de Reyes, a la que asistimos, gloria al Padre. ¿Cuántos aman su casa? Amén. Amén. Chica, me gustó eso. ¿Cuántos aman su casa? Amén. Eso, díselo fuerte, gloria al Padre. Y aparte de la casa, o sea, de la casa espiritual a donde pertenecemos, también representa mi interior. Son dos tipos de casas, dos casas diferentes. Y yo tengo que lograr entender que en este lugar yo vengo a encontrar lo que el Espíritu de Dios necesita para Él llenarme. Usted cada domingo, cada miércoles que viene acá, cada lunes que se conecta al discipulado, cada día de grupo, cada actividad, incluyendo la ida al Museo de los Niños al Museo de los Niños, está diseñada para que el Espíritu Santo le muestre algo nuevo y algo diferente. Pastor, es que yo no siento nada ahora. Dios, usted no ha sentido nada en este último mes. No sé qué vamos a hacer con usted. Véngase el día de la sanidad y lo vamos a liberar, porque está complicado no haber sentido nada. Entonces, ¿qué tiene usted en su casa? Pastores que ya no me dan las fuerzas, pastores que ya no sé qué hacer, pastores que ya no aguanto la situación. Pero en medio de esa situación, el Padre el día de hoy le está preguntando: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tiene usted en su casa? ¿Qué tiene usted en su interior? Luego le voy a dar un ejemplo y con mucha confianza. Daniel, que hoy le profetizó el Padre. Daniel es arquitecto, ¿verdad? Y aparte, te gusta la parte de escribir libros, ¿verdad? Y él piensa que yo no me di cuenta, pero subió en su estado de WhatsApp en donde ya está, no sé si terminado o impreso tu nuevo libro. Qué bueno. Imagínense eso. Tenemos a un joven aquí, está soltero por si alguien necesita algo. Un soltero arquitecto y escritor de libros. ¿Qué tendrá Daniel en su casa? Póngame atención aquí, ya se están hinchando los ojos, ¿no? ¿Qué tendrá Daniel en su casa? Sí. Mi abuelita decía yo paro el tráfico, estás parando el tráfico, media prédica, pues. Se esconde. Si tenemos aquí el ejemplo de Daniel, ¿qué tendrá él en su casa que le pueda ser útil para que nuestra casa crezca? O sea, él escribe libros. ¿Cree usted que por medio del libro no podría haber luz? Amén. Él sabe edificar estructuras y casas. Es totalmente espiritual. Y tal vez, su trabajo es físico, es literal. Ve cómo se pone el blog sobre el blog sobre el blog. Y no sé nada de eso. Pero él sabe el proceso para poder levantar algo. Tú levantas pesas. ¿Usted sabe que dentro de la casa tenemos a una campeona de levantamiento de pesas? Otra soltera también. Otra soltera, miren. Ya te fuiste a las Olimpiadas, ¿verdad? ¿A dónde te fuiste? Ella solamente fue a las Olimpiadas de Tokio, en Japón. ¿Qué tendrá Scarlett que pueda ofrecerle al Padre en su casa? ¿Ok? Yuri, tú te dedicas a la belleza. ¿Ok? Otra soltera. Padre, ¿sabes? Está bueno esto. Sí, ahí vamos. ¿Qué tendrá Yuri que ofrecerle al Padre que tenga en su casa? O sea, todos a lo que nos dedicamos, en nuestros talentos, tenemos que de alguna manera darle un giro para poder dedicárselo al Padre. Usted tal vez puede decir: yo no sirvo para cantar, pero usted podría servir para poder abrazar a alguien por primera vez que viene. Pastores, que a mí me da pena servir porque no sé cómo hacerlo. Véngase, pero ¿qué tiene en su casa?
¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Qué tiene en su casa que le pueda ser útil al reino de Dios? Dice la palabra que Él fue el que repartió dones a los hombres. Cuando Jesús asciende a la casa del Padre, de Él se desprendieron los dones. Y esos dones nos cayeron a nosotros. Dice que algunos fueron llamados apóstoles, unos profetas, algunos maestros, evangelistas y pastores. Pero aparte de eso, hay dones espirituales, como por ejemplo el don de la profecía. Entonces, todos estamos llenos de dones. El punto es que muchas veces nuestros dones están dormidos porque no hay la suficiente unción del Espíritu Santo en mi vasija. Entonces, ¿qué va a hacer usted con lo que tiene hoy en su casa? ¿Qué va a hacer usted con lo que tiene a disposición? ¿Qué va a hacer usted con su talento? ¿Qué va a hacer usted con su don? Salga del acomodamiento, salga de la zona de confort y diga al Espíritu de Dios: necesito de tu unción para que mi trabajo sea de luz para otros, para que con mi trabajo yo pueda dar luz a nuevas vidas, porque los dones que le dio a usted y a mí el Padre son para su reino, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, pregúntale al que tiene a la par: ¿qué tienes en tu casa? Entonces tengo que lograr entender, amados, tengo que lograr entender que la viuda lo único que tenía, según la palabra, era un jarrito. Tal vez usted dirá: Scarlett se fue a Tokio, Japón. Chicos, esa chava es una crack, pues, ¿verdad? El Daniel escribe libros. Imagínate escribir un libro, eso debe ser bien. ¿Cuánto te llevas a hacer un libro vos? Un año, padre. Para mi paciencia está bueno. Yuri, imagínate Yuri poniendo pestaña por pestaña. Yo saco el ojo de la persona que... Tal vez en este momento tu don o tu talento es como ese jarrito. Tal vez tu vida espiritual en este momento, si es de las primeras veces que estás viniendo a la iglesia, es un jarrito. Pero tú no tienes que ver el jarrito que eres en este momento, sino tienes que entender que la historia, y tal vez estoy haciendo spoiler de la historia, pero la historia resulta en que hubo tantos jarrones, incluso prestados, que hasta vendieron el aceite. ¿Qué tiene usted en su casa? Pastor, es que yo soy taxista. Super profesión para poder traer a alguien aquí a la iglesia. A veces cuando yo me subo a Ubers, a veces no tengo ganas de hablar, y cuando me recuerdo que soy hijo de Dios, digo: pues de plano, ahora toca, me quito los audífonos y a Josh que a veces su vereda, no sé si te ha pasado, pero la casaca evangélica del padre empieza así: ¿y cómo le ha ido hoy en su día, Señor? Y el Señor: bien, fíjese, ha estado difícil la situación. ¿Y por qué? ¿Cuántos viajes lleva? Fíjese, voy yo 4 joven, me dice. Joven, yo, brother, por eso le tenía que hablar, dije yo. Y me he dado cuenta que la forma de entrarle a un piloto de Uber o un taxista es: mire, y es cierto que hay asaltos en esta aplicación. Entonces la mayoría me dice no, o algunos me han dicho que sí, pero terminan diciendo: pero es bien segura. Entonces yo le digo: ¿sabe qué tiene que hacer? Confiar en Dios. Sí, tengo que confiar en Dios. Me han dicho uno, entonces yo digo: este brother ya sabe del Padre, va a estar más fácil. Entonces termino invitando a la iglesia, y hay otros que me dicen: y me ignoran la parte de Dios. Entonces digo: aquí hay más trabajo y lo hago. Entonces tengo que lograr entender que en cualquiera de mi profesión, cualquiera que sea mi talento, cualquiera que sea lo que yo haga, tengo que reflejar la unción del Espíritu Santo. Siempre va a haber un jarrón en su casa para llenarlo. El punto aquí es qué tanto usted escucha al Padre. Siempre va a haber un espacio suyo que tiene que ser lleno. Siempre. Tal vez no va a existir espacio cuando usted y yo nos vayamos a la presencia del Padre, pero mientras tanto siempre va a haber algo que tenga que ser llenado en su casa. Pues por eso no falte a la iglesia. Por eso no falta el discipulado. Por eso venga los miércoles: pastor, es que yo soy una vez a la semana, porque trate de hacerlo.
trate de buscar la voz del Padre que le va a llenar sus jarrones. Entonces fíjese que es interesante que la viuda empieza a decirle a los hijos que vayan a traer prestadas jarrones o jarras con los vecinos. Lo interesante y lo que a mí me voló la cabeza cuando estaba estudiando esto fue lo siguiente: las jarras de los vecinos fueron llevadas a la casa de la viuda, no fueron llenados en la casa de los vecinos. Y el Padre me hablaba y el Espíritu Santo me hablaba y me decía: hay muchas promesas y bendiciones que la gente de afuera no está aprovechando y que te las voy a pasar a ti. Pero no solamente eso, sino que la bendición de la unción del Espíritu Santo fue llenar las jarras en su casa. ¿Está aquí conmigo? Amén. O sea, la viuda no tuvo que salir de su casa para ir a otra casa a llenar, sino que donde había el aceite era en su casa. Dios mío, creo que no está aquí conmigo. La viuda no necesitó ir a chismear con la tortillera para llenar su jarrón de aceite, porque el aceite estaba en su casa. Eso lo fuerte es, Yo tengo que lograr entender que aunque fueran jarras prestadas, la fuente de aceite era su casa. Muy fuerte que te vi, Ana. Te vienen nuevas sucursales para tu negocio. Ay, te acuerdas, si te han cansado tu trabajo, pero no sé qué vas a hacer, pero el Padre te va a mandar nuevas sucursales. Nuevas jarras, Ana. Tocar la mano ahí, Joshua, Ana. Hay nuevas jarras que vienen para ti. Nuevas jarras. Y no van a ser jarritos, sino van a ser jarrones enormes. Eso es una preferida del Padre, Ana. Gloria al Padre. Entonces tengo que lograr entender que la fuente de unción venía de la casa de la viuda. Entonces yo por eso no me tengo que salir, no me tengo que faltar, porque aquí es la fuente de unción. Por eso le digo, tenemos dos casas, tenemos esta casa y tenemos nuestra casa interna. O sea, la palabra es templo del Espíritu Santo. Entonces, de mí, dice la palabra, que vienen ríos de agua viva. Pero de esta casa, que es donde usted escucha la palabra de Dios, sale la unción para usted. Entonces es importante saber que la unción no viene de fuera adentro, sino va de adentro para afuera. Entonces, si usted no llena sus jarras, está muy difícil que usted vaya a poder darle su don, darle su jarra, darle su vasija al Espíritu de Dios. Entonces, la viuda le dice: tráiganme todas las jarras que estén vacíos, tráiganme todo lo que exista. La viuda entendió, no sé si fue por el Espíritu Santo que le habló o fue por la voz del profeta, pero la viuda entendió que tenía que conseguir todas las jarras del vecindario. El Padre me decía que cuando Jesús vino a dar esa vida en sobreabundancia, se trataban de esas jarras. Porque el Padre no se conforma con llenarme mi jarrita, con llenarme mis toppers que yo tengo en la casa, ¿verdad? El Padre se va a conformar hasta que replete las jarras de mis vecinos llenas en mi casa. Amén. Eso es para él, ¿no? Entonces diga conmigo: todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Así va a ser su bendición. Así va a ser mi bendición. Todo lo vacío que usted pueda conseguir, así va a ser su bendición. Siento su presencia aquí. Otra forma de ver las jarras, el Espíritu Santo me hablaba y me decía que otra forma de verlas es ver personas en lugar de jarras. Muchas veces pensamos que las jarras, como yo se lo expliqué, solamente es eso, pero no, también las jarras son representación de personas. Una forma de honrar la unción del Espíritu Santo, la presencia de Dios, es cumpliendo la gran comisión. Cuando yo cumplo la gran comisión, le estoy diciendo: estoy honrando tu palabra. Entonces, otra forma de verlo es que del aceite, de la unción que usted está llenándose en esta casa todas las semanas, usted va a ir a depositar de esa unción a los que están allá afuera.
atención. Usted no está poniendo atención. ¿Cuál fue el proceso del llenar de las jarras? Que las llevaran a la casa. Que las llevaran a la casa. Muchas veces usted no evangeliza porque ir allá afuera a hablar del Padre y que allá se manifieste el Espíritu Santo es difícil. Lo más fácil es traer las jarras, traer a las personas y que el Padre aquí mire qué hacer con ellas y les cambie la vida. Entonces, ¿qué está esperando para traer a alguien más? Hemos hecho retos los últimos fines de semana y no le voy a pedir que levante la mano quien lo ha cumplido porque es rollo de cada quien. Pero si usted quiere honrar la unción del Espíritu Santo, usted debería ir a traer jarras para acá. ¿Está aquí conmigo? ¿Me va a entender? Amén. Cuando me puse a trabajar ahí ya no hizo nada, ¿verdad? Es que el reino de Dios es puro trabajo, es pura chamba. Si el reino de Dios no tuviera acción, viviríamos pasmados nosotros, no sé ni cómo, y sería aburrido. El reino de Dios es acción. El reino del Padre es acción. ¿Sabe que incluso Jesús, mire qué grueso esto, gloria al Padre. Jesús vino a trabajar aquí en la tierra, a cumplir el diseño de Dios, del Padre, y todavía les dice, les conviene que yo me vaya porque voy a preparar moradas allá en la casa de mi Padre. O sea, Él teniendo el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, no fue a descansar allá arriba, fue a trabajar por usted y por mí. Entonces, ¿por qué usted no trabaja por el reino de Dios? O sea, Jesús allá arriba, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dándole duro a los martillos. Daniel me va a ayudar, a los blogs, Al hierro. al hierro, al cemento, A la arena. a la arena, al piedrín. Daniel puso el arquitecto, man. Ayúdame, ¿qué más? El agua. El agua. ¿Para qué? Para Para la restaurar. arena. Jesús va a trabajar y usted sentado aquí, ¿verdad? Jesús va a trabajar allá construyéndole su casa, en la casa del Padre, construyéndole una morada linda, déjame imaginarme, una piscina de ese mismo mar de cristal metida en su casa, con mármol, una cosa bella. Y usted aquí sentado sin traer a nadie. Y usted aquí sentado sin traer jarritas. ¿Qué siento con lo que usted tiene en su casa? Lo desperdiciamos. Porque todo es venirme a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar y a llenar, pero no voy a traer jarritas. ¿Por qué nadie me dice amén? Amén. Padre lo va a decir, amén, pastor. Pero tiene que trabajar. Tiene que ir a traer jarritas. ¿Cómo se llama la jarrita que el Espíritu Santo le está poniendo en su mente ahorita? Yo no veo nombres aquí en el ambiente, encima de usted. ¿Cómo se llaman? Los que tienen negocio y atienden clientes, aprovechenla. La tienen más fácil y los que no tienen negocio. Eche casaca santa ahí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermana Doris? ¿Verdad que sí tiene que ser? Casacas santas, sí. Encuentre una excusa. Encuentre una excusa. Yo encuentro una excusa con los Ubers, gloria al Padre. Y de verdad, a veces es bien, un poquito cansado porque me empiezan a contar de todo. Y yo lo que quiero es evangelizarlo, no que me cuente su vida. Pero es mi chance como hijo del Padre, ni siquiera como pastor, mi chance como hijo de Dios. O sea, si el chance de ir a traer jarritas fuera del pastor, yo no le estaría predicando a ustedes, pues. Mejor me conecto con los pastores de la cobertura y les digo, miren, amados, esto hay que hacer. Pero el chance es de todos los hijos. Amén. Entonces dígale que tiene a la par, echa casaca santa, dígale. No, pero dígalo con fe, echa casaca santa, dígale. Pero es bien interesante porque las personas que llevaron las jarritas o los jarros a la casa, ¿quiénes fueron? Vamos a repetir la pregunta. ¿Quiénes llevaron las jarras
a la casa. ¿Qué eran de la viuda? Los hijos. ¿Qué es usted del padre? Y entonces, ¿por qué no trae jarras? O sea, que quiere que se lo siga demostrando bíblicamente. Quiere que se lo siga demostrando bíblicamente. ¿Ah? Tenemos que lograr entender que necesitamos jarras. Entonces, muchas veces el recurso que el Padre utiliza para levantar nuestras vidas, y aquí ya le dejé la parte de la tarea que usted tiene que hacer, ahora voy a otro punto. Muchas veces el recurso que el Padre utiliza para levantarnos a nosotros es lo prestado. ¿Sí? No le estoy diciendo vaya a prestar dinero y levante su negocio, no, usted tiene que calcular bien, con atención. Es lo prestado. Muchas veces nos tenemos que nosotros armar de fe viendo la bendición del otro para que nosotros podamos ser levantados. Le voy a dar un ejemplo mío, un ejemplo personal. Yo anhelo tener una casa propia de la iglesia, una casa Rey de Reyes propia. Y muchas veces me he llenado con ministros amigos, con ministros o con compañeros de labores ministeriales de fe, para yo subirme mi fe y creer que esa casa viene para nosotros. Entonces, no deje de llenarse su fe. Si usted aspira a tener una fábrica de algo, búsquese un amigo que tiene una fábrica y péguese a esa jarrita, traiga a la iglesia, cumpla con lo que el Padre nos dice que hagamos, llénese de fe y de inspiración. Si a usted le gusta cantar, péguese a los que cantan aquí. Si a usted le gustaría escribir un libro, péguese a la Daniel. ¿Verdad? Ojalá que le traigas un libro la otra semana. Vamos a ver que está tres. Entonces tengo que lograr entender que muchas veces el recurso que el Padre utiliza para levantarme es recurso prestado. Pero recordemos que todo gira alrededor de Él y que Él nos va a levantar y nos va a dar lo propio. ¿Por qué se lo digo? Porque la riqueza que hizo la viuda y sus hijos, que no solamente lo sacó de la deuda que tenían, lo sacó de la esclavitud a la que iban a meter a sus hijos, esa riqueza con los jarrones prestados la hizo el Espíritu Santo, pero no fue con algo que era de ella, sino fue con algo prestado. Entonces, póngale mucha atención con quién usted se junta, porque hay riqueza acumulada para usted en ese lugar. Hay riqueza acumulada para usted. Me impacta mucho porque todo pasa en la casa. Ahora, yo me preguntaba algo y le decía al Padre, ¿por qué lo que la viuda necesitó fue aceite? No fue masa, no fue frijoles, no fue pan de una vez, de hecho, ¿verdad? Y no fue ningún otro alimento. Y el Padre me ponía y me hablaba y me decía que el Espíritu Santo lo que nos quiere enseñar es que la unción no solamente es para llenarnos y emborracharnos, sino para cambiarnos completamente nuestra vida. Entonces la unción no solo es para que usted venga el domingo y ¡hala, qué rico! Descansé toda la semana, me llené del Espíritu Santo y ahí vuelvo el otro domingo. La unción del Espíritu Santo que se ha venido derramando para su gloria y gracia a Él, en su amor, gracia, favor, misericordia y humildad, es para que cambie su vida, es para que cambie mi vida. No solo es una experiencia de domingo, es una experiencia de cambio de vida. Dele un fuerte aplauso. Entonces tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un cambio en nuestra casa. Y si se da cuenta, la casa de la viuda cambió para siempre. Nunca volvió a ser la misma, porque había recursos, porque había aceite. Entonces, cuando yo logro entender el significado del aceite, que es la unción, yo voy a ver que con la unción del Espíritu Santo, que pudre todo yugo, tiene que sí, o que sí, o que sí, o más que sí, cambiar mi vida. No hay otra alternativa que no sea esa. Tiene que cambiar mi vida. Pastores, que yo estoy bien, pudiera estar mejor. Pastores, que yo estoy mal, pudiera estar bien. El Espíritu Santo le interesa su vida. El Espíritu Santo le interesa su familia. Ana Brenda, tú que perdiste a tu papá en estos días, lo siento mucho, nuevamente te lo digo. La unción es la que va a llenar ese espacio que dejó tu papá.
Es difícil. Cuando perdí a mi papá fue horrible. Y es feo eso, es horrible. Josh me entenderá. Es horrible. Voy a contar algo muy íntimo, ya voy a ir terminando. Hay momentos a veces donde yo estoy en mi casa y a veces la Sofía está haciendo algo y yo me quedo solo, no sé, viendo mi celular, escuchando música, leyendo. Y mi mente es súper poderosa que me acuerdo de la voz de mi papá. Mi celular cuando yo lo hago soplado para la izquierda me salen fotos como los recuerdos y muchas veces me salen fotos de mi papá y es bien duro. Y yo lo que he hecho es, con mucho amor a mi papá, es tratar de no pensar en eso porque sé que me afecta, pero he logrado descubrir, no era el padre y tal vez, obviamente no soy el primero en hacerlo, que esa unción del Espíritu Santo es la que llena esos vacíos de mi corazón. Yo sé que aquí hay gente que ha pasado pruebas difíciles. Hay gente que ha pasado pruebas en donde tal vez no es una muerte, sino hace un negocio, un familiar que está metido en un problema, una enfermedad que ha tenido usted. Pero a usted le interesa el Espíritu Santo. Usted es importante para el Espíritu de Dios. Cuando usted falta y alguien lo llama para que venga a la iglesia a preguntarle por qué no ha venido, no es por molestarlo, es porque a usted le interesa el Espíritu de Dios. Yo solo soy un vaso. Mi mamá, Pastora Sandra, Profeta Esperanza, todos aquí somos vasos. Solo que unos somos más grandes que otros, ¿verdad? Pero a usted le interesa el Espíritu de Dios. Usted no es X persona para no interesarle al Espíritu de Dios. Voy terminando. Hay lugares que el Espíritu Santo me quiere dar acceso, pero si no hay unción, es muy difícil tener acceso. El ministerio de Jesús, el preministerio de Jesús, fue una llenura del Espíritu Santo completa en el río Jordán. Pero Jesús se humilló, dejó su voluntad y obedeció al Padre. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo lo llenó. El Padre proclamó que era su hijo favorecido y lo llevó al desierto. Y en el desierto lo siguió formando. Y muchas veces los desiertos de nuestras vidas lo miramos mal. Y los desiertos no son malos. Los desiertos son difíciles, pero no son malos. No estoy usted porque no vive en mi desierto. Usted tampoco vive en los míos. Pero ¿sabe qué hizo Jesús para poder aguantar el desierto? Oró y ayunó. El desierto es un trampolín para llevarlo a usted a esos accesos que el Espíritu de Dios le quiere dar. No se desespere. No se desespere. Y mientras va pasando el desierto, o si ya lo pasó, o si no ha estado, llene sus jarras. Llene sus jarras. Vaya a traer jarritas, vaya a traer jarrotas, vaya a traer jarras para que sean llenas aquí. Métase en la unción, reciba la unción y viva